Buen día, sí. Ay, perfecto. Bueno, a todos los que se van sumando, genial. Todos los que se vayan sumando, les pido por favor en lo posible, tengan, digo en lo posible, sus camaritas encendidas, así los puedo ver, conocer. Hoy es una clase de presentación, de la presentación del curso, de lo que vamos a hacer, así que prometo no demorarlos mucho. Vamos a hacer igual que hicimos con la comisión uno el martes. Y los pongo en tema de lo que vamos a hacer durante todo el cuatrimestre para ya poder arrancar la semana que viene ya a full con la clase. Esperen que estoy abriendo acá para después poder subirles el programa. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Esperen que ponemos para grabar todo, independientemente de que sea la presentación. Digamos, hoy va a ser la clase donde les explico lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, este, todo lo relacionado con la logística. Veo gente conocida, reincidente conmigo, eso es bueno, espero. Esta es la comisión 3 de la materia Criminología Contemporánea. Mi nombre es Gastón Nicosia. Eh, eh, Primero me presento, yo hago Derecho Penal, soy abogado de la matrícula, me dedico pura y exclusivamente al derecho penal, pero por sobre todas las cosas soy docente de la FACU, teniendo a cargo una comisión de, en resumidas cuentas, se llama Adaptación al Proceso Penal, además de dar cuatro materias acá en la licenciatura. Eh, Criminología es el tercer año y soy un tutor de los trabajos, parte del equipo de los tutores de los trabajos finales integradores, y formo parte del jurado evaluador de los trabajos finales integradores para que puedan concluir, que puedan aprobar la licenciatura. Pero esta fue la primera materia que elegí, considerando que es una de las que más me gusta desde el punto de vista teórico, porque hace a la esencia de lo que hago en la calle, no desde lo procesal técnico, desde lo procesal penal, de lo que son las leyes, sino el origen y el fundamento de las leyes. Y en particular, y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con ustedes, la criminología desde el punto de vista del servicio penitenciario es una de las materias que necesariamente tienen que estar en la estructura de estudio de una licenciatura, de un curso, de un taller, de cualquier cosa que hagan, porque como vamos a ver hoy, por lo menos como primer clase introductoria, lo que busca la criminología, independientemente de que vamos a intentar darle un concepto, es el estudio de la conducta criminal. Entonces, no podemos pasar, ¿sí? Por encima de todas esas herramientas que han tenido o que han aportado grandes autores, grandes corrientes y grandes momentos socioculturales, históricos, políticos y económicos para, durante el tiempo, determinar la conformación de una materia que permita tener herramientas multidisciplinarias para poder estudiar una conducta criminal para poder prevenir, tratar, ¿sí? Eh, que
esa persona vuelva a cometer un delito o entender primero por qué lo cometió para ver dónde se puede tratar, es ir al fondo de la cuestión. Ustedes van a tener una materia luego que se llama subjetividad y contexto de encierro, en donde desde esta parte de la teoría criminológica ya se analiza la persona en particular, la subjetividad de la persona en contexto de encierro. Con esto, hacia dónde vamos, o por lo menos desde el punto de vista de la criminología, hacia dónde vamos es entender cronológicamente cómo nació esto. ¿Por qué las leyes penales que tenemos hoy son de determinada manera? ¿Cuál es la forma de construcción de la descripción de una acción penal? ¿Por qué se tiene en cuenta determinada cuestión de una conducta criminal? Y, por sobre todas las cosas, empezar a entender cuáles son esos factores que se deben tener en cuenta para el estudio de esa conducta criminal. ¿Por qué las cárceles se hicieron como se hicieron? ¿Por qué hay incluso una influencia tan grande de la criminología en la arquitectura, en lo arquitectónico de la generación de las cárceles, de la construcción de las cárceles? ¿Por qué hay cárceles de determinada manera? ¿Por qué un tipo de régimen necesita una cárcel construida de determinada manera? Bueno, todas esas cuestiones las vamos a ir viendo en el transcurso de estos 3 meses y piquito, considerando que es una materia cuatrimestral. Como les decía primero, antes de introducción, vamos a la parte antipática donde generamos un código de convivencia. Eh, Me pasa, ya es el tercer año que estamos con la licenciatura y lo digo absolutamente casi siempre. Lo digo como anécdota al revés. Muchas veces voy a las unidades, bueno, porque no les dije además, en la Facultad de Derecho soy el director de Educación en Contexto del Cierre. Entonces, tengo que interactuar mucho con el servicio a los fines con la dirección de Cultura y Deportes, con la dirección de Educación, con mucha gente, para que podamos llevar, trasladar y lograr que, por lo menos en la Facultad de Derecho, muchas personas privadas de libertad puedan seguir cursando sus estudios desde la primera materia hasta ir avanzando en toda la currícula de Derecho. A veces complejo, a veces complicadísimo, a veces extremadamente difícil. Pero bueno, parte de la licenciatura, parte de la diplomatura y parte de todo lo que hacemos junto con ustedes desde la Facultad de Derecho, lo que trata de hacer es generar un nuevo paradigma de lo que son determinadas estructuras del servicio penitenciario, para que ustedes sean el futuro inmediato del servicio penitenciario y tengan la mentalidad más actual posible y las herramientas de última generación para poder realmente llevar adelante cada uno del laburo que tenga desde una oficina, desde un traslado, de trabajar en una unidad, desde el lugar que fuera. Ahora, ¿qué me pasa? Por ahí voy a una unidad, me saludan y me dicen, hola Gastón, soy el fulanito de tal, alumno tuyo de tal materia. Genial, macanudo. El tema es que nunca te vi, porque lo único que vi fue un nombre. De hecho, yo estoy viendo solamente 10 personas, que son las que tienen la camarita encendida de 29. Imagino que hay muchos que están trabajando, están siendo trasladados o están trasladándose, quiero decir, porque he visto incluso algunos que iban en algún vehículo. Yo dentro de lo posible preferiría que estén con la cámara encendida dentro de lo que puedan. Eh, eh, Incluso por el tema del presentismo. El Zoom, yo no sé si hay algunos profes que también se meten por otra plataforma que no sea Zoom, creo que la gran mayoría se meten por Meet. El Zoom lo que tiene de bueno a mí, que me permite un doble registro de presentismo, que es el primero. Que ustedes, cada vez lo de hoy no importa, esto lo digo desde el jueves que viene, cada vez que ingresen nombre, apellido,
y pongan presente al lado o con el nombre y apellido es suficiente, porque después el Zoom me hace, con una inteligencia artificial, ¿no? que tiene ya muy campaña, me indica, por ejemplo, esa persona, cuánto tiempo estuvo conectada, cuándo ingresó, cuándo egresó del Zoom, si a pesar de tener su camarita apagada, la camarita reconocía un rostro enfrente, ¿sí? Hasta ese punto, porque eh, yo también, en algunos, desde el 2020, cumplo 5 años con esta cuenta de Zoom, y se imaginan que hemos dado muchas clases por Zoom. No nos pasa, y nos pasó muchísimas veces que prenderla, total, ponemos camarita, voy hasta el baño, ahora vengo, me perdí media clase, después vengo, prendo de nuevo, no pasa nada. Entonces, ahora te dice incluso esto, hasta cuánto tiempo la persona que está detrás de la camarita está frente a la camarita. Entonces, por favor, todo eso ténganlo en cuenta al momento del presentismo. Hace poquito tuvimos la reunión con la dirección de la licenciatura y nos exigieron, porque ha bajado bastante el nivel en las últimas materias, este, y se ha visto, muchos profes se han quejado que en las producciones de los trabajos finales de cada materia se notaba falta de contenido, pero no porque el profe no haya dado el contenido, sino porque claramente muchos no tomaban las clases o no pedían los apuntes o vaya a saber cuál fuera el problema. Entonces, para evitar todo eso que sucede y que ustedes saben y yo conozco, lo que les pido es esto. Miren, yo les vengo a traer soluciones. La primera es que nosotros tenemos, yo por lo menos al ser titular de estas materias que damos, independientemente de tener docentes que me acompañan y además colaboradores auxiliares docentes, en este caso a quien les presento es a Juan Pablo Garceli, que está por ahí. Activate, Juanpi. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Juanpi es colega, abogado, además de trabajar conmigo, tanto en lo profesional, trabaja conmigo en la docencia, apasionado también de las mismas cosas que me gustan a mí. La única diferencia es que a él no le gusta el fútbol, a mí sí. Y si le gustara el fútbol, tendría que ser de gimnasia. Este, volviendo al tema. Si en alguna oportunidad, lo que hablamos con todos los docentes, si tienen alguna duda, algo que eh, quieran refrescar de la clase anterior o que vamos a dar, o que no se animen a preguntar, o algún tipo de material o lo que fuera, preguntan en el grupo, me preguntan en privado, le preguntan a Juan. Por ¿Sí? la duda, Yo chicos, te acabo. corto un cachito, Sí, Gas, dale, dale, avisar dale, eso dale. que está mi número en el grupo de WhatsApp, así que justo recién en Composé, con lo que venía diciendo Gas, total libertad. Obviamente, capaz la duda de uno es la duda de 20 y uno que por ahí la expresa le sirve a todos, pero nada, siéntanse en completa confianza de por ahí evacuar alguna duda por privado o algo. Está mi número ahí en WhatsApp en el grupo y nada, eso, confianza y libertad plena, que es eso lo que buscamos. Así que eso más. Correcto. Y otra de las cuestiones es, por ejemplo, fíjense, yo no me llevo muy bien con cátedras virtuales, no es ninguna novedad. Pero estaba viendo recién en el grupo, independientemente de que yo lo haya ya subido a cátedras virtuales el fin de semana y se los haya mandado por SIU, es decir, yo mandándoles el mensaje por SIU, claramente a ustedes ya les llegó. Este, en su momento cuando se lo mandé, les llegó el enlace de Zoom y les llegó el enlace al grupo de WhatsApp. Sin perjuicio de eso, desde el lunes, hay gente que recién se está uniendo al grupo de WhatsApp. De hecho, hoy se unieron 4 personas, no importa quiénes, se unieron 4 personas a WhatsApp, eh,
8 y 10 el día de la clase. Eh, no pasa nada, pero metámosle un toque de compromiso de acá en adelante, porque hay muchas cosas que realmente van a ser mandadas. Les voy a avisar en el grupo de WhatsApp que les mandé o les colgué algo en cátedras virtuales, o les voy a mandar algo para hacer por, por Guaraní que les llega al mail de ustedes, al que tienen dado ahí, y nos exigen el 80% de presentismo y nos exigen tener una cierta cantidad de notas o de producciones de trabajos prácticos. Nuestros trabajos prácticos van a consistir en análisis, por lo general, de algunos textos, de algunos fallos, o no es el comentario de un texto o el comentario de un fallo, sino aplicarlo, haciéndolo bien práctico, aplicándolo a casos realmente muy concretos. Lo que digo siempre, insisto, que esto es una clase introductoria, se los digo ahora. Hay, y lo vemos incluso en los trabajos finales integradores ya de la cursada, de la licenciatura, mucho uso y abuso de inteligencia artificial. El uso está perfecto, el abuso está mal. Nosotros en la profesión usamos todas las inteligencias artificiales habidas y por haber, las que fueran, para hacer videos, imágenes, texto, la que a ustedes se les ocurra, en la profesión, en la vida diaria y en la docencia. Eso implica que ustedes también lo pueden hacer. Ahora, una cosa es hacerlo para que colabore, y otra cosa es hacerlo, copiar y pegar, ¿sí? Digamos, desde la ética y el compromiso, que de esto se trata, este acuerdo de convivencia de estos 3 meses y medio que vamos a hacer, yo lo que les pido es que cuando tengamos que hacer algún tipo de trabajo, no hagan inteligencia artificial, copien y peguen. Utilícenlo para que sea, un accesorio de lo que tienen que hacer. Que de hecho los trabajos van a estar hechos justamente a propósito en un prompt de inteligencia artificial para que pueda detectar, justamente que el trabajo, la respuesta que ustedes den está hecha o no desde una inteligencia artificial. Así que bueno, vamos con ese análisis nosotros también desde el punto de vista de la docencia de lo que tenemos que hacer. Pero casi todo lo que tengan que hacer lo van a poder hacer con ayuda de inteligencia artificial. Con respecto al material, el material no tienen que salir a buscarlo, excepto que se lo digamos en algún trabajo práctico. Yo en cátedras virtuales les voy a compartir un manual, tanto para ustedes como para la comisión uno que es los martes, en este mismo horario, de 8 a 10. Yo les voy a compartir un manual de criminología, que no necesariamente vamos a seguir punto por punto el manual, sino que lo que vamos a seguir, y ahora les voy a compartir pantalla, si yo supiera dónde está, dónde lo que, acá está. A ver si ven ahí, si se ve completo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Y gas, se ve bien. Sí, se ve. Bueno, esto también se los voy a colgar en cátedras virtuales y además se los voy a mandar porque es un simple PDF. Esta va a ser la guía clases, unidades. Ahí, después lo puedan ir viendo. No está de esta manera en el manual. Nosotros estructura, lo nuestro es mucho más cronológico. Por ahí, desde un manual, es mucho más, organizado de otro punto de vista que ha querido el autor o muchos otros autores, porque pueden buscar, el manual que se les ocurra. Yo les ofrezco el mejor, el que yo creo que es el mejor y el más actualizado posible, donde van a poder sacar bastante información, independientemente de mucho material que yo les voy a mandar sobre cada unidad temática, en particular. Eh,
vamos a ver esto de la finalidad de la pena, la unidad 11 es una de las que más me gusta, la de la prisionerización, lo que hace la criminología crítica, los antecedentes, Beccaria, Lombrosos, ni hablar. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a dar durante el año, ustedes lo van a tener ya a partir de esta semana cargado a cátedras virtuales. Estimo que cátedras virtuales, si sigue siendo como antes, cada vez que yo hago un aviso o cargo algo, les llega un mail de cortesía diciendo que hice una modificación en cátedras virtuales. De todas maneras, les voy a avisar por mensaje de WhatsApp, por eso es tan importante lo del grupo de WhatsApp. Les voy a avisar que les subí o les mandé o lo que fue. Llega Bien, eso por siempre un lado. que, Llega, ¿no? sí, 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 llega siempre en tanto y en cuanto que por ahí uno esté Ah, te tenés que matriculado, matricular. Claro, sí o claro, claro. sí. Sí o sí, Eh, si no está matriculado, cátedras Ahí es virtuales al no le llegan instante, te a... llega un mail al toque, así que sí, metan el doblete y matricúlense y estén en el grupo de WhatsApp, así no se les escapa una. Claro, tal cual. Bien. Bueno, eso ya está dicho. Listo. Ahora sí. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Porque esto fue lo... Ya está, la parte fea del huevo. Ahora vamos a comer la parte rica. Nos vamos a meter en la materia. Este fue el código de convivencia. ¿Algo? Consultas, dudas, preguntas. Ah, me olvidé de algo. Lo mismo que le dije a los chicos del martes. Si por alguna circunstancia que todos los años pasa, saben de antemano que, por ejemplo, un jueves no van a poder conectarse porque la excusa que fuera, trabajo, cuestión personal, médico, justo es el Franco, no sé, no se me ocurre qué, pero pasa algo que no puedan conectarse el jueves de 8 a 10, esa misma semana pueden recuperar la clase el martes anterior, o sea, el martes, ¿se entiende? Porque la misma clase que doy los martes, la doy los jueves. Ustedes tienen ese inconveniente. El del martes, si falta, puede recuperarla el jueves. Ustedes, si faltan el jueves, tienen que recuperarla 2 días antes. ¿Me explico? Es decir, ustedes van a ver que yo grabo las clases, pero yo no las subo a ningún lado ni las comparto a las clases. Simplemente la grabación es por una cuestión de backup. Tienen que pedirle, si faltaron, por la cuestión que fuera, tendrán que pedirle a algún compañero o a alguien que sea tan gentil de pasarles el material de lo que dimos o lo que hayan copiado o lo que fuera, el registro que hayan tomado de lo que dimos en clase. Pero si quisieran no perderse la clase, ustedes, comisión 3 de los jueves, pueden tomarla los martes, porque los martes vamos a dar no de la misma forma, porque es en vivo y en directo, pero sí pueden adelantarse al martes y el jueves no tenerla. Previo me tienen que avisar, por ejemplo, no sé, lo tengo ahí enfrente a Cristian Galante. Mirá, Gastón, qué sé yo, sé, el lunes. Sé que el jueves no voy a poder por tal cuestión. Me conecto el martes. Listo, genial. Yo sé que que el jueves, aunque él no está, yo le pongo el presente porque tomó la clase el martes. ¿Me explico? ¿Sí? Esa es la ventaja que tienen para no perderse la clase o no perderse ni la clase ni tener el ausente al divino botón. Recording in Vamos a progress. empezar con una mínima y pequeña introducción de lo que se viene, como para la semana que viene poder empezar a full. La última aclaración que hago es que como esto es en el horario laboral y tanto ustedes, como les acabo de reconocer, pueden tener algún inconveniente y pueden adelantarse para tomar la clase, para no perder ni el contenido ni el presentismo, también me puede ocurrir a mí, por el horario y a lo que yo me dedico, tener una urgencia, tanto laboral, de la profesión liberal, es decir, me fijaron en una audiencia y realmente tengo que estar de cuerpo presente en la audiencia, a la hora y en el día que nos toca. Entonces, en ese caso, directamente yo les diría a todos:
en general ese día no le pudo hacer la clase, conéctense el martes los que puedan, o en ese caso, porque muchos de ustedes no van a poder sumarse a un martes, o por el horario, o porque quizás estén cursando otra cosa, o por lo que fuera, el día que falto sí grabo la clase, ¿se entiende? Es el mea culpa. El día que falto es o armo la clase, o grabo la clase, o les paso la clase, o lo que fuera. ¿Está? ¿Sí? Pero les aviso con tiempo. La gran mayoría de las veces me avisan con tiempo, pero hay momentos en los cuales me avisan un día antes, en flagrancia, por ejemplo, y me dicen, detuvimos a un tipo, pasó algo o lo que fuera, mañana tenemos audiencia o me viene a ver alguien de la profesión que hace que no pueda tener la conectividad con ustedes. El día que pase les voy a avisar con la suficiente antelación en lo posible. Ahora sí, ¿alguna duda más? No me queda nada más por explicarles respecto de... Ah, sí. El mail se los mandé por mensaje directo, sin perjuicio de lo cual se los voy a compartir nuevamente en este instante, tanto acá al al chat de acá y al WhatsApp. Porque siempre preguntan. Ese es el mail con el que nos vamos a manejar de la cursada. Fíjense, en este instante tengo otra revisión de otra persona para sumarse al grupo de WhatsApp. Ahora cuando vean, van a ver todo lo que ya lo hicieron. Lo voy a volver a mandar de nuevo, este mensajito que les pediría a todos, por favor, que cuando que ya tienen el ingreso, pongan su nombre y su apellido, así los puedo agendar, porque en ese caso solamente veo números de teléfono. Es más, ni siquiera muchos tienen fotito, entonces, ahí está. Ahí está, ahí les mandé las dos cosas. El mail y les mandé también el mensajito de que pongan el nombre y el apellido de los que se fueron agregando. Así los agendo. Listo, arrancamos con la introducción para lo que va a ser a partir de la clase que viene, si Dios quiere, todo este trayecto de criminología. Comenzamos. El tema es así. Explorar o empezar tratar de entender lo que es la criminología, si bien yo les di una definición un poco a los ponchazos, un poco a los tirones de lo que entiendo que es la criminología, e independientemente de que podríamos utilizar la etimología de la palabra para entender que es el estudio del crimen, el estudio de una conducta criminal. En realidad, la criminología, me adelanto al final de la cursada, la criminología lo que trata de entender son las causas que llevaron a cometer un delito o a cometer determinada conducta o a realizar determinada conducta. No hablo pura y exclusivamente de cometer porque me estaría metiendo en una ficción dogmática de la realización de un ilícito penal, que es la consumación, si hablo de cometer. Entonces, cuando hablamos de criminología, el estudio de la conducta criminal, lo que hacemos es, a través de distintas herramientas, distintas disciplinas y distintas posturas, teorías, tesis y un montón de otras herramientas, tratar de comprender qué fue lo que llevó a determinada persona a cometer determinada clase de delito. Viendo esas causas, podemos llegar a hacer no solamente un esquema tratamental
para ese tipo de conducta criminal, sino además existiría la posibilidad de ese estudio, de esa conducta criminal, en colaboración tanto con la política criminal como con la política penitenciaria, lograr un esquema de prevención de esa clase de política criminal. Claramente, en este caso, si existiese utópicamente una voluntad política de querer solucionar estas cuestiones que uno va encontrando, va tratando de ir solucionando. Cuando muchas veces, y me da mucha pena que lo digan así, la gente opina, digo, la gente en su mayoría opina que las cárceles son la universidad del delito. Me hace muy mal porque no puedo ser tan ingenuo de decir que no hay delitos dentro de las cárceles. Vivo y convivo con eso. Hay comercialización de estupefacientes, hay abusos, hay homicidios, es un mundo. No les voy a explicar a ustedes yo qué es lo que pasa dentro de una cárcel, pero convivo con eso, porque mis clientes están adentro de las cárceles, ¿se entiende? Y además de tener clientes adentro de las cárceles cumpliendo pena o cumpliendo una prisión preventiva, ustedes también son alumnos y además doy clases adentro de las cárceles. Entonces, no es un mundo que no conozca. Negar lo que uno ve o lo que uno sabe que pasa adentro, al punto tal que en muchos casos tengo que hacer habeas o a un juez de ejecución o a un juez de instancia por cuestiones que suceden dentro de las unidades penitenciarias, sin querer reafirmo un poco esto de que la gente opine que la cárcel es una universidad del delito. Bueno, nosotros vamos a tratar de luchar en contra de esa postura y para luchar en contra de esa postura lo que tenemos que hacer es tener las herramientas para tratar de mejorar y cambiar desde cierto punto de vista la conducta criminal. Para cambiar la conducta criminal tenemos que entender las causas. ¿Y qué logramos entendiendo las causas y cambiando la conducta criminal? Simplemente lo que después casi al final vamos a ver, por eso está en la anteúltima bolilla o por ahí, el tema de la finalidad de la pena. ¿Cuál es la finalidad de la pena? Lo que plantea la ley 12256 es la resocialización, es la reinserción. O sea, si hablamos de reinserción es un paradigma, si hablamos de resocialización es otro paradigma. Después, esto también, independientemente de que lo vamos a tocar tangencialmente en criminología, lo ven en subjetividad y contexto de encierro. Pero la finalidad de la pena es es un tema muy amplio, en el cual incluso les puedo asegurar que para los que estudiamos derecho, no solamente lo vemos en varias materias, en sociología jurídica, en derecho penal uno y en muchas materias de la facultad, sino que incluso hay posgrados dedicados pura y exclusivamente a la historia de las ideas penales. Y todo lo que tiene que ver con ello, lo veremos con Carrara, lo veremos con Beccaria, esto de la proporcionalidad que muchas veces nos hablan en las sentencias. Hoy en día, la Corte, Casación, las cámaras, la proporcionalidad, el tiempo de detención, la razonabilidad del tiempo de detención, las condiciones de la detención, el 405 del Código de Procedimiento Penal, que habla de la posibilidad de interponer un habeas corpus cuando hay un agravamiento en esas condiciones de detención. ¿Qué se entiende por agravamiento de las condiciones de detención? No permitirle a alguien a ir a estudiar agrava sus condiciones de detención. Un traslado arbitrario agrava sus condiciones de detención, que coma lo que coma, que no lo atiendan, que le interrumpan una visita. Estoy hablando de problemas relativamente comunes. Y si uno se pone a pensar, casi todo podría llegar a considerarse un agravamiento en las condiciones de detención. Les diría que incluso utópicamente la palabra hacinamiento ya presupone un agravamiento en las condiciones de detención. Entonces, para poder entender de qué estamos hablando, ese es el recorrido que vamos a hacer. Entonces, criminología no solamente es el estudio de
la conducta criminal, la conducta delictiva, el ilícito penal, es decir, la conducta que se realiza del tipo penal, lo que describe el tipo penal, la realización de cada uno de los elementos para que se configure el delito, sino lo que vamos a tratar de entender como definición de criminología y cómo ha evolucionado la criminología como ciencia y en su campo de conocimiento a lo largo del tiempo. Como les adelanté recién, la estructura de nuestra clase está hecha cronológicamente. Vamos a hacer un recorrido histórico a partir del martes que viene de la criminología, desde la definición hasta cómo fue construyéndose la criminología, porque como ciencia es relativamente reciente, ¿eh? No es muy nuevita que digamos. Y además, como digo siempre, la criminología no tiene herramientas autónomas. Se surte, se sirve para poder realizar su finalidad de otras herramientas. Imagínense tener que estudiar por qué en determinado país, en determinado lugar, en determinado tiempo y en determinadas condiciones geopolíticas, tal delito ocurre con mayor repetitividad que en otro lugar, por qué tal delito o tal conducta criminal considerada así en Argentina, en otro país no lo es, por qué está permitida determinada conducta en la Argentina que en otro lugar no se permite. Bueno, todas esas coyunturas, claramente para poder explicar una conducta criminal desde ese punto de vista, uno tiene que entender qué es la antropología jurídica, qué me aporta la sociología jurídica, muchas veces qué es lo que me aporta la psicología, por qué este grupo de 10 personas, solo este, realiza determinada conducta. Bueno, analicemos de dónde viene, de dónde vivía, dónde vive, cómo se conforma su familia, cómo pasó su vida y empezamos a analizar una cuestión que tiene que ver con un estudio social. Fíjense que ya tenemos un esquema social de un patrón de conducta para poder analizar la conducta que lleva a cabo una persona. Antropología jurídica, sociología jurídica, psicología, psiquiatría, trabajo social, un montón de herramientas que si ustedes traté de nombrarles, aquellas que siempre digo forman parte de algo que ustedes conocen muy bien y que a veces a mí me da mucha bronca, fíjense que ya en la instancia de ejecución de la pena, para pedir las salidas anticipadas, cual fuera la salida anticipada de transitoria, asistida, asistida, término condicional, condicional y todas las que le quieran inventar, los jueces de ejecución piden el famoso informe técnico criminológico. Bienvenidos los integrantes del DTC, donde básicamente eh, lo que están haciendo es un estudio criminológico de la persona. Piensen en la conformación del informe técnico criminológico. El informe técnico criminológico, muchos caídos del catre, muchos eh, colegas poco aversos a leer un poquitito, se quedan con lo último, con las firmas de todos los intervinientes y el último párrafo, donde dice, por todo lo expuesto y todo lo analizado, este departamento técnico criminológico aconseja la o desaconseja la viabilidad o inviabilidad de que el interno menganito de tal pueda acceder al beneficio de tal cosa. ¿Sí? Pero si nos vamos para atrás, en ese informe técnico criminológico que mandaron al juzgado, se compone de un estudio sociológico, del área laboral, del área de psicología, del área de no sé cuánto, de no sé cuánto. Es una radiografía, básicamente, de esto que estamos hablando, de la conducta que lleva al sujeto dentro
del esquema carcelario, ¿sí? Es decir, quién lo visitó, quién no lo visitó, qué hace, qué no hace, se anotó, rindió, qué está rindiendo. Incluso, en muchos de los casos, independientemente de que eso no sea vinculante para un juez, en muchos de los casos hay cosas que se dicen que sirven mucho más de lo que no se dice. Por ejemplo, cuando, y me ha pasado que muchos jueces se lo advierten, o por lo menos nosotros, nosotros ahí sí me pongo en el mundo del abogado, le hacemos ver al juez que hay informes donde, por ejemplo, establecen que es una persona muy trabajadora, lo va a visitar la familia, tiene la contención familiar, asiste a los grupos de los seguimientos psicológicos o hace el tratamiento psicológico, pero se anotó en la escuela y no consiguió cupo en la escuela. O se anotó para trabajar y no consiguió cupo en el trabajo. Porque, claramente porque la unidad no le puede brindar esa posibilidad. O porque la unidad no cuenta con un sector de escuela o porque la unidad no cuenta con un sector para brindarle un esquema laborativo. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede analizar por qué la conducta de ese sujeto es la que es o es la que lleva. Y se le puede sugerir al juez realizar, incluso me pasa que hay muchos informes técnicos y criminológicos bien hechos, donde ustedes mismos, el propio DNTC, o el informe técnico criminológico, o a veces, muchas veces el psicólogo, detecta ese facultante, o esa falla, o esa eh, lucecita de alarma en ese informe técnico criminológico y le sugiere al juez. Mire, independientemente de decir que esta persona no está todavía como para pasar de régimen, como para esta progresividad o como para acceder a este beneficio de libertad anticipada, claramente se podría profundizar desde lo tratamental para que sí, en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses, poder revisar esta situación porque le falta esto. ¿Me explico? Si bien es más para un DTC esta cuestión, nosotros lo que estamos viendo es claramente cómo el estudio de la conducta criminal intracarcelaria puede permitir sacarle la ficha a alguien para poder entender verdaderamente cuáles son las causas que lo llevaron a estar donde está y cómo está transitando, tránsito tratamental, tratamiento, todo esto que es necesario para que la persona en alguna oportunidad recupere su libertad. Siempre piensen en esto. Todo el que entra sale, ¿sí? Excepto que vayan a hablar con alguien que hace mucho que está preso y no ha salido. Me refiero, por ejemplo, el caso que tenemos en la Argentina, en una unidad no muy lejana de donde estoy yo y que es acá en la unidad 26, donde está Robledo Puch. Les diría que es poca la gente que lleva tanto tiempo detenida. Hay que ver que el que entra en alguna oportunidad, o sea, tiene fecha de vencimiento, ¿eh? Aún, y si en la Argentina no existe la perpetuidad, podemos hablar de penas exorbitantes. Podemos hablar de penas de 35, 40, 50 años. Podemos incluso hablar del artículo 52 de la inhabilitación absoluta, o podemos de la reclusión indefinida, pero eso no significa que la persona en algún momento no vaya a salir. Ahora, que esa persona salga tampoco no depende de ustedes. Depende de un juez de ejecución o depende de, en el caso de que sea preventivamente la detención, dependerá de lo que resulte en un juicio oral. El cómo salga esa persona, el cómo salga esa persona, el cómo se reintegre esa persona a la sociedad, sí depende de ustedes. No depende del juez, depende del servicio penitenciario. ¿Sí? Es por eso que es tan importante que comprendan las causas que llevaron a una persona a realizar determinada conducta. Los invito a hacer un ejercicio que no los invité a los de la comisión pasada porque esto me enteré ayer. Fíjense el caso, agarren hoy, después de que corten conmigo esta conexión,
Lean el diario El Día o el diario el que sea, el diario de hoy, en cualquier plataforma. En el día de ayer, una persona a quien yo conocía, que conozco, de la unidad 9, se terminó un juicio acusado por abuso, 4 años detenido, 4 años con prisión preventiva y ayer recuperó su libertad porque fue absuelto. No fue absuelto porque se demostró su inocencia. Fue absuelto porque el Estado, en boca de la Fiscalía, desistió de acusar, porque el propio Estado, la propia Fiscalía, ya no como una estrategia de defensa, la propia Fiscalía desistió de la acción, retiró la acción. Dijo, señores jueces, no puedo probar que esta persona sea culpable. Es más, estoy más cerca de que esto sea una falsa denuncia y estoy más cerca de entender que nadie escuchó que estas víctimas fueron manipuladas, a las supuestas víctimas, estos menores fueron manipulados, repitieron lo que dijeron los mayores y un montón de cuestiones. Noticia de hoy, plana de hoy, esto fue ayer, ¿sí? Una persona que estuvo 4 años privado de libertad. Una pregunta que se cae de Maduro, ¿es la misma persona? ¿Va a ser la misma persona que ingresó? Lleva 4 años de vida intracarcelaria, ininterrumpida. Comisaría, alcaldía, unidad. Una unidad penitenciaria como la unidad 9, con un régimen como el de la unidad 9. Para pensar, para pensar cómo sale esa persona. Porque esa persona, independientemente de que el Estado, en boca de la Fiscalía, haya considerado que el ilícito no existió, eso no implica que esa persona salga con una subjetividad de contexto de encierro propia, moldeada por el propio servicio penitenciario. Entonces, si ustedes no tienen las herramientas como para poder advertir ese tipo de conducta, esa persona en particular, cómo debió o fue o debería haber sido tratada desde el punto de vista de su paso por una unidad penitenciaria, quizás el tipo entró por una falsa denuncia, por una causa de abuso, experto en faca, resentido social, aprendiendo a robar, aprendiendo quizás a cometer delitos a través de medios electrónicos, ¿sí? Entonces, no le demos la razón a, a la gilada que opina que es la universidad del delito, ¿sí? Entendamos que como campo de conocimiento, vuelvo, la criminología trata de analizar justamente todos esos factores que contribuyen a la realización de una conducta que está tipificada como delito, eh, que hoy puede ser delito, mañana el gobierno de turno puede decidir que no sea delito. Incluso puede ocurrir que lo que hoy no es delito, mañana sea delito. Somos así de ciclotímicos en la política criminal. Son, no me incluyo porque no fui nunca legislador, en aumentar, bajar la pena de un delito, en ponerle, sacar una prescripción, en aumentar, en decir, bueno, sí, vencen los delitos, bueno, no vencen los delitos. Otra vez, Juanpi, se me fue. En los casos de abuso, el fallo de hace 3 semanas de la Corte de la imprescriptibilidad o prescriptibilidad de los delitos. Justo Yarás es el fallo. Ahí está. Un fallo de la Corte que determina algo tremendo con respecto a los delitos de abuso sexual. Si prescriben por el paso del tiempo, desde cuándo, cómo, qué implicancia tiene eso con mucha gente que está privada de libertad por esa clase de delitos, van a estar más tiempo, van a estar menos tiempo, cómo repercute una noticia de esas características en una persona que ya está cumpliendo pena o preventiva por uno de esos, de ese tipo de delito. Entonces, ver cómo va evolucionando el estudio de la conducta criminal.
ver cómo va evolucionando la conducta criminal y ver cómo va evolucionando las disciplinas que conforman, ayudan, colaboran con la criminología, es un punto importante que vamos a tener en cuenta cronológicamente durante toda la cursada, entendiendo, si tratamos de dar una definición de criminología, como les decía recién, que es una disciplina multidisciplinaria. Vamos a ver que durante el transcurso del tiempo lo que se intentó buscar y entender fue analizar cuáles eran los factores que contribuían a la comisión de los delitos. Muchas veces se llegó a creer que eran cuestiones de enfermedades psiquiátricas, enfermedades psicológicas, muchas veces que estaban influidas por su entorno, muchas veces y en algunos lugares todavía se cree que tienen que ver incluso con cuestiones rituales de iniciación y de una cuestión de pertenencia a determinado grupo. Ahí aparece la antropología jurídica y social, analizar el por qué una persona copia para poder pertenecer, ¿sí? Y no necesariamente la realización de la conducta tiene que ver con un aprendizaje previo, ni por pertenencia a a una familia criminal. Esto se explica muy bien en la Escuela de Chicago cuando habla de las mafias, de las conformaciones de los grupos o bandas criminales. Entonces, analizar todos estos factores que contribuyen a a la realización de una conducta criminal permiten desarrollar estrategias no solamente para controlar y tratar, ¿sí? Por lo que les hablo de que en definitiva, como esa persona va a salir, depende de nosotros, en controlar y tratar, también vamos a estar en un esquema de que nos va a permitir prevenir, ¿sí? Entonces, esa prevención del comportamiento delictivo, esa ese tratamiento y control del comportamiento delictivo nos lleva a este punto en que definimos que la criminología además es una ciencia. Es una ciencia porque requiere de una constante retroalimentación, ¿sí? En formato de estudio científico. De hecho, los grandes teóricos que dieron forma a esta disciplina eran médicos, eran psicólogos, eran juristas, eh, eran de todo un poco, politólogos. Ya vamos a ver en particular a Howard, a Bentham, los creadores del panóptico, los creadores de teorías que hicieron que grandes arquitectos construyeran monumentales unidades penitenciarias o complejos penitenciarios de determinada manera, porque la unidad 2 es lo que es, está como está y construida, me refiero, como lo es, qué tipo de construcción, si pensamos en la cárcel de Ushuaia, en la cárcel del fin del mundo, por qué se cerró, por qué se cerró una cárcel como Alcatraz, por qué esa estructura arquitectónica se dejó de usar para pasar a tal cosa, por qué hoy hablamos de unidades penitenciarias, containers, módulos, casitas. Todas esas cuestiones tienen muchas veces una explicación teórica detrás y vamos a conocer a los padres de la criatura, a quienes empezaron en un estudio evolutivo científico a tratar de interdisciplinariamente tratar las conductas criminales, es decir, tratar el crimen para poder contenerlo, para poder contenerlo dentro de una prisión. Quiero empezar a ver no solamente que sea una cuestión de encierro, sino una cuestión de tratamiento. Esto de lo tratamental que hoy tanto se habla tiene que ver justamente con qué es lo que vamos a tratar, en cómo los tenemos, en cómo los cuidamos, en cómo los encerramos, qué tipo de comida le damos, o la preparación de esa persona, de esa subjetividad, para cuando recupere su libertad. Perseguimos la finalidad de la 12256, la reinserción para la resocialización. ¿Es mejor, es peor?
es una tendencia, derechos humanos, sirve, no sirve. Toda esta historieta la vamos a ver durante casi todo el cuatrimestre. Eh, pero por sobre todas las cosas, nos vamos a llevar en este orden cronológico esto de tratar de verificar cuáles son las causas que lo generan, cuáles son las respuestas sociales, cuáles son las respuestas legales para poder abordar cada uno de estos inconvenientes, cada uno de estos problemas. Es decir, a ver, si nosotros analizamos cuáles son las razones que hay detrás, es decir, corriendo el velo, cuáles son las razones que hay detrás de la conducta criminal, vamos a necesariamente tener arriba del escritorio eh, cuáles son las posibilidades de comprender, de prevenir y de responder a actos delictivos. El que fuera, les puedo asegurar que el que fuera, podríamos llegar a comprender por qué determinar, sí, claro, cómo no va a pasar tal cosa si esta persona sufrió tal cosa o pasó tal cosa, y claro, lo que pasa con esta persona es que siempre todo esto tiene una explicación. Esa explicación es la que nos brinda la criminología, no la criminalística. Lo dije de la misma manera el martes pasado. No confundan criminalística con criminología. Es al revés, la criminología se sirve muchas veces de la criminalística para tratar de analizar un caso en particular, una escena del crimen, desde el punto de vista de los criminalistas, pero eso le sirve como otra disciplina a la criminología para poder entender, de acuerdo a ese estudio que surja del criminalista, por qué determinada persona realizó determinada conducta. Vamos a pasar por orígenes de todas estas teorías sabiendo que vamos a ver, eh, vamos a hablar de los orígenes de Grecia, de Roma, de por qué se discutía esto de el choque constante, el enfrentamiento constante de dos cuestiones muy importantes que llevó a grandes pensadores a discutir durante mucho tiempo, que es el valor justicia y el valor castigo. Que si hacer justicia era imponer un castigo, si un castigo es necesario para que se entienda que había habido justicia, qué se entendía por valor justicia, qué se entendía por valor castigo, nace de este matrimonio utópico y teórico el concepto de proporcionalidad, cuando la finalidad de la pena proporcional a la conducta realizada. Y en función de entender toda esa cuestión, si el lugar en donde se cumple ese castigo es acorde o funcional a los fines que se persiguen, que es justamente esta cuestión de no solamente expiar el castigo remontándonos a la Edad Media y conseguir el perdón de Dios por el pecado que cometí, o que en definitiva el flagelo, rezar 10 Padre Nuestros, chau, conseguiste la redención. El tema de lo tratamental en una conducta criminal, si la entendemos y avanzando en el tiempo, y lo vamos a ver después con profundidad, lo que decía el filósofo Cesare Beccaria ya en el siglo XVIII, cuando proponía estas ideas de prevención del delito, cuando se oponía a lo que estaba ocurriendo en el momento en el que lo estaba diciendo, a esta cuestión de la proporcionalidad de las penas en función del castigo, pasando a lo que fue la escuela positivista en el siglo XIX, cómo todo este cambio que estaba ocurriendo en una Europa compleja, que salía de pestes, de muertes, de cambios importantes en su estructura social, con el Renacimiento, con el Iluminismo y con mil cuestiones que no hacen a nuestra materia, pero lo vamos a ver tangencialmente para que se entienda por qué se produce este cambio hacia un enfoque científico. El humanismo hace que quizás se entienda que este estudio de la conducta criminal requería un enfoque científico que nos llevó o los llevó a los criminales
a quienes estudiaban, porque todavía no era considerada como criminología la materia, los llevaron a pensar en, por ejemplo, autores como Cesare Lombroso, a tratar de comprender, y que de hecho por eso es conocido, que por sus teorías biologicistas, qué relación el tipo empezó intentando a analizar las conductas criminales, tratando de hacer una relación entre la biología y la criminalidad, donde empieza a introducir esto de que alguien nace chorro, nace asesino, esto del criminal nato, académicamente dicho, para después vamos a pasar a ver si fracasó o no fracasó en su teoría, quién tomó su teoría, quién la remozó, quién le dio otro toque, pasando a la criminología moderna, tratando de entrar en el siglo XX, cómo esas posturas, teorías europeas ingresaron en el continente americano, cuándo, por qué, esto de la inmigración, cómo trajo conductas que hasta ese momento, por lo menos en nuestro sector y previo a la conformación de nuestro Estado Nacional, eh, surgió la necesidad de legislar. Van a ver, o vamos a ver en esta instancia, cuál fue la primera cárcel de la Argentina, a dónde se encerraba, cuando todavía no éramos Estado argentino, no estábamos conformados como Estado. Fíjense que les estoy hablando antes del 1800. ¿Cuál fue la primera cárcel? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué clase y qué tipo de delitos? ¿A qué legajos nos estamos remitiendo? Eh, ¿Cuándo nace el servicio penitenciario? ¿Qué había antes? ¿Dónde se los encerraba? ¿Qué eran los correccionales? ¿Qué eran las penitenciarías? ¿Por qué hoy eh, seguimos hablando de unidad penitenciaria? Empiecen a pensar etimológicamente en las palabras. Esto nos va a permitir entender que también hay teorías como se llama así, teoría del interaccionismo simbólico o teoría del control social, que empiezan a destacar en ciertas conductas criminales los factores sociales, los factores psicológicos, aún los factores políticos y económicos que llevan a la realización de determinada conducta, y esto nos mete actualmente en posturas o teorías contemporáneas, que de hecho esta materia se llama criminología contemporánea, es donde acá nace la criminología como ciencia propiamente dicha, que incluye una variedad de teorías, desde las que están enfocadas en el entorno social, esto que les digo de la teoría de la desorganización social o que lleva a una persona su entorno a cometer determinada clase de delito, hasta aquellas teorías que se centran básicamente en los aspectos psicológicos, por ejemplo, la teoría del aprendizaje social. Eh, por último, vamos a ver cuáles son los enfoques actuales. Imaginen que hoy el estudio de conducta criminal tiene que meterse también con lo que es la conducta criminal cibernética, lo que es el terrorismo cibernético, la victimología. Fíjense que hoy nos ponemos a discutir de delitos de falsas denuncias, cuando ya está legislada la falsa denuncia y parecería que está de moda ahora entender que las falsas denuncias son lo que provocaron hace 4 o 5 años que un tipo esté preso falsamente. eh, Fíjense que una persona estuvo presa 4 años y un juicio se desarrolla recién ayer. Eh, Esto nos interpela a buscar enfoques actuales de la concepción de la criminología. Lo vamos a ver y vamos a pensar y repensar que hoy en día la criminología necesariamente se tiene que nutrir de diversas disciplinas, sociología, como les decía hoy, psicología, como les decía hoy, la economía y la ciencia política. Hoy, de hecho, que es lo que es, por eso hablé en términos de temporales muy cercanos, es lo que son los informes técnicos criminológicos, donde vamos a enfocarnos desde esos resultados o esas conformaciones en la posibilidad de prevención del delito, en la posibilidad incluso hasta de hablar
la compartamos o no, en lo que se denomina justicia restaurativa, en lo que son la evaluación de políticas criminales. Son 9:25 y para concluir, terminarles con esto, es decir, quiero que arranquemos la semana que viene entendiendo que lo que vamos a ver es que esta materia y su campo de estudio, es decir, la criminología, está en constante evolución. Constante es día a día, pero para entender por qué hoy estamos parados donde estamos, necesitamos ver que se ha pasado por diversas etapas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de su conformación, desde los orígenes en la antigüedad hasta lo que son las teorías contemporáneas y actuales. La criminología siempre ha buscado eh, tratar de entender, ¿sí? Si entendió o no, ya es otro problema, es otra explicación y es otro análisis que hay que hacer. Lo que sí es innegable es que ha buscado tratar de entender y abordar el fenómeno delictivo desde múltiples perspectivas. Insisto, algunos creían que se nacía delincuente, otros creían que el entorno lo hacía delincuente, otros creían, bueno, ¿quién tiene la verdad, no? De esto, justamente es el problema de la criminología. ¿Por dónde vamos? ¿Por qué camino? ¿Qué puerta abrimos? ¿Qué teoría seguimos? Entonces, en las próximas clases, o desde la próxima clase en adelante, lo que vamos a tratar de explorar justamente es que por lo menos conozcan en detalle algunas de las teorías más influyentes en criminología, cómo se aplican en la comprensión y cómo se aplican en la resolución de problemas criminales, no solamente en la sociedad, sino intracarcelariamente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver durante casi todo el cuatrimestre. Con Recording esto, stopped. desactivará mi compañero. Hasta acá llegamos. Que tengan una muy buena jornada hoy, que cierren muy bien la semana. Dios mediante los veo la semana que viene. Que tengan un excelente domingo. Y bueno, que les vaya muy lindo. Adiós.